No solo hay varias crisis en el mundo, el orden mundial en sí ha entrado en crisis. Las guerras se expanden y devastan varias regiones del mundo, como aquí en Oriente Medio o en Ucrania. Pero no son las únicas, ya que conflictos que reciben menos atención castigan también a Sudán o a Etiopía, por ejemplo. Una muestra de que las guerras aumentan es que en 1946 había 11 conflictos activos en todo el mundo. En 2024 la cifra era nada menos que de 61. Y otra señal de que el orden internacional está al límite es que las grandes potencias intentan imponer sus intereses a la fuerza y sin respetar el derecho internacional, como Rusia al atacar Ucrania, China amenazando a Taiwán o el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando públicamente de anexionarse Canadá o de retomar a la fuerza el Canal de Panamá. Y mientras tanto, instituciones creadas para evitar eso, como la ONU, parecen ya no tener validez. Todo eso podría indicar que el viejo orden mundial bajo la influencia de Estados Unidos está llegando a su fin. Si te interesa conocer más de este tema y del mundo multipolar al que nos dirigimos, gira tu pantalla. El mundo está en crisis. Los conflictos y las guerras aumentan. Mientras algunas de las grandes potencias intentan imponer sus propios intereses, a menudo a través de la fuerza y sin respetar el derecho internacional. Al mismo tiempo, instituciones creadas para salvaguardar la paz, como la ONU, parecen cada vez más obsoletas. Todo esto alimenta la sensación de que el orden internacional se resquebraja. ¿Se está desplomando el orden mundial liberal establecido tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es ese orden y qué papel tuvo Estados Unidos en su creación? ¿Y qué tienen que ver ahora en la erosión de ese orden mundial el ascenso de China, las guerras de Rusia y la vuelta de Donald Trump al poder en Estados Unidos? Lo vemos aquí en DW Analiza. Así lanzaba Israel en junio un ataque contra Irán, un país que podría estar cerca de conseguir la bomba atómica y que tiene la intención declarada de destruir al Estado judío. Pero esa escalada representa apenas el último estallido en una región en llamas. Israel libra desde 2023 una brutal guerra en Gaza en respuesta por unos atentados terroristas de la milicia palestina Hamas. Una campaña militar que llevó a los israelíes también a atacar a la milicia radical Hezbollah en el Líbano en 2024. Y eso, como sabemos, no es todo. En febrero de 2022, Rusia invadió la vecina Ucrania y devolvió después de décadas la guerra a Europa, un continente que creía haber encontrado la fórmula para la convivencia pacífica, tras los devastadores conflictos del siglo XX. A estas grandes guerras que acaparan la atención mundial se suman conflictos menos conocidos como los de Sudán, Etiopía o Myanmar, que han dejado también cientos de miles de muertos y víctimas civiles. Una muestra de la actual crisis mundial es el constante aumento de guerras y conflictos de menor escala desde 1946. En el año posterior al final de la Segunda Guerra Mundial había 11 conflictos activos en el mundo, frente a los 61 registrados en 2024. Y las crisis se acumulan. A los efectos de la pandemia del coronavirus se suman desafíos globales como la crisis migratoria o el cambio climático. Desde hace años, además, la democracia está en retroceso. Si esta forma de gobierno había ido expandiéndose por el globo después de la Segunda Guerra Mundial hasta alcanzar un punto máximo a comienzos de siglo, las autocracias han vuelto a ganar fuerza en las últimas 2 décadas. Y otra señal alarmante de esa crisis sistémica es la actual debilidad de las instituciones internacionales, concebidas justamente para buscar consensos e intentar resolver conflictos de forma pacífica. Weswegen das jetzt nicht mehr so gut funktioniert, liegt offenbar an der zunehmenden Rivalität der Großmächte, weil das sind vor allem die internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen, aber auch andere internationale Organisationen und Gremien blockieren. La ONU es un buen ejemplo de ese orden mundial que no está funcionando. En su Consejo de Seguridad, las 5 potencias Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen un derecho a veto que usan sobre todo las 3 primeras para frenar cualquier iniciativa. Pero antes de ver las causas de eso, recordemos primero cómo surgió y cómo funcionó durante décadas ese orden mundial que ahora parece llegar a sus límites. Will accept the results of this conference as the beginnings of a permanent structure of peace. Este era, en 1945, el momento en que nacía la ONU, una institución que buscaba garantizar la paz y que puede ser vista como el pilar del orden mundial que vino después. La ONU se convirtió en parte de un gran entramado de instituciones que buscan que el mundo funcione, dicho de forma sencilla, en base a reglas. En el orden internacional las disputas tienen maneras de resolverse más allá de la confrontación de poder, y eso es fundamental.
y donde, por supuesto, hay poder, pero está codificado dentro de las instituciones, por ejemplo, en el peso en votos de los Estados miembros, en cómo se participa, quién puede hacer una cosa y quién puede hacer otra. Parte de esa arquitectura global, además de la ONU, son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Y en sentido más amplio también participan en ese orden asociaciones regionales como la Unión Europea o la OTAN. Estas 120 instituciones multilaterales globales que tenemos en el mundo, ¿no? Depende cómo se... junto con toda una serie de instituciones regionales y bilaterales y tratados bilaterales, todo eso conforma el orden. Y pese a ese espíritu multilateral, es importante señalar que en ese orden mundial hay un poder hegemónico. Weil eben die USA bei der Gründung der internationalen Ordnung, aber der Vereinten Nationen insbesondere eine besondere Rolle inne hatten, aber auch die westlichen Industriestaaten im 20. Jahrhundert besonders viel Einfluss hatten, hat sich diese internationale Ordnung mit diesen Grundprinzipien des Gewaltverbotes und der multilateralen Verständigung immer mehr in das, was wir jetzt als liberale Weltordnung bezeichnen, entwickelt. Un orden internacional que apostaba por lo que se conoce como los valores liberales, el libre comercio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y con ello del bloque socialista, el orden liberal occidental pasó a dominar un mundo ya unipolar. También es necesario decir, por otro lado, que el orden mundial de la posguerra ha estado lejos de ser perfecto. Garantizó la paz en Europa y la bonanza económica en muchos países, eso es cierto, pero no evitó conflictos en otros. Y a veces incluso los alimentó, porque las grandes potencias intervenían en otras regiones o medían sus fuerzas apoyando a bandos en guerra en países más pobres. Die Welt ist groß. Ne? Wir haben jetzt im 20. Jahrhundert auch schreckliche Stellvertreterkriege im Kalten Krieg gehabt mit prominenten Beispielen in Asien, Vietnamkrieg, Afghanistankrieg, in denen auch große Mächte, USA und Sowjetunion, involviert waren, Lateinamerika mit all den Bürgerkriegen und Militärdiktaturen in den 80er Jahren. El orden mundial siempre ha afrontado crisis, ciertamente, aunque esta vez la crisis amenaza con acabar con esa arquitectura global. Ein entscheidender Unterschied zu früheren Phasen ist tatsächlich, dass sich die aktuellen Kriege direkter auf die führenden Nationen der liberalen Weltordnung auswirken, also die USA und die westlichen Industriestaaten, und dass wir es jetzt nicht mit einem kalten Krieg in Europa, sondern mit einem heißen Krieg in Europa zu tun haben, unter Beteiligung dann von Russland als mit der ganzen nuklearen Bedrohung. Und diese Kriege, die jetzt gerade toben, sind eben auch eingebettet in eine Auseinandersetzung über die zukünftige Weltordnung. Pero ¿cómo comenzaron esos problemas y cómo hemos llegado hasta la crisis actual? La erosión de las reglas internacionales se debe explicar como un proceso paulatino con varios momentos claves. Uno de ellos, sin duda, es el ascenso de China desde comienzos de siglo como nuevo gran eje de poder mundial y que actúa cada vez de forma más agresiva, por ejemplo, con sus pretensiones de tomar Taiwán, que considera parte de su territorio. Surgen otras potencias que no estuvieron diseñando estas reglas, que quizás se enfocan, y en este caso es China, claramente, que sí que han utilizado esas reglas para crecer y hacerlo de manera muy positiva, pero en cambio sí que apuntan y tienen muy presente algunas excepciones, por ejemplo, que Estados Unidos no haya ratificado el Tratado de Derecho del Mar o que Estados Unidos haya invadido un país, Irak, por ejemplo, sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Y muchos analistas e historiadores coincidirán probablemente en que otro momento clave para el debilitamiento del orden mundial es esa invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2023, realizada entonces sin respetar el derecho internacional con la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Por eso se ha hablado mucho de los famosos dobles estándares, un reproche que se le ha hecho durante años a los países occidentales, no sin razón, y que han servido de excusa para nuevas rupturas del orden. Excusas que esgrime, por ejemplo, la Rusia de Vladimir Putin para justificar sus propias guerras. El ataque ruso contra Ucrania, que empezó en 2014 y se extendió a una invasión total en 2022, es el punto de inflexión más notorio para la crisis actual. Ein Staat, der eigentlich Garantiemacht ist für die internationale Friedensordnung, auch für die Vereinten Nationen, diese grundlegenden Prinzipien so skrupellos
bricht, ne? Einen anderen Staat einfach überfällt, aber das dann auch noch mit einer nuklearen Bedrohung verbindet gegen einen nicht-nuklearen Waffenstaat, dem Russland eigentlich selbst vertragliche Sicherheitsgarantien gegeben hat. Also ich würde sagen, der Ukraine-Krieg und Russlands Wirken als zerstörerische Macht ist auch ein Wendepunkt. A todo esto se suma en 2 etapas desde 2017 la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos. Un presidente al que se acusa no solo de socavar la democracia en su país, sino de parecer dispuesto a acabar con el orden multilateral, con guerras comerciales e incluso con sueños imperialistas como anexionarse Canadá o Groenlandia. Yo creo que en la élite americana pues se olvida un poco del egoísmo ilustrado que les llevó a crear este mundo y empieza a usar modelos de referencia de relaciones entre países más propios del siglo XIX, ¿no? Oye, pues si somos los más poderosos, que se note y lo vamos a ejercer, digamos, en negociaciones bilaterales que las vamos a ganar todas, porque somos los más fuertes. Una crisis mundial, por eso, que ha alcanzado las dimensiones que tiene. Yo creo que es una crisis enorme, porque porque el creador de este orden es el demoledor. Entonces, y además el creador es el más potente, es el líder al menos del grupo llamado Occidente, laxamente. Entonces, claro, todo esto es muy desconcertante y es muy probable que el sistema no pueda ser efectivo sin Estados Unidos. Se está desplomando entonces de forma definitiva el modelo de gobernanza mundial que trajo años de prosperidad al norte global. Es probable al menos que el mundo unipolar que surgió en los 90, con Estados Unidos como potencia hegemónica, esté llegando a su fin, para dejar paso a un orden multipolar en el que China será otro gran polo de poder, pero también la India y otras naciones de los BRICS, además de las potencias europeas. Y una de las claves para la paz en ese nuevo orden mundial podría estar en mantener y reflotar ciertas iniciativas. Ich bin der Überzeugung, dass multilaterale Institutionen noch eine Zukunft haben und dass wir in der Tat abwarten müssen, wie sich die Kräfteverhältnisse weiterentwickeln. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die jetzige Ordnung nicht, also in eine multilaterale Ordnung letztendlich mündet. Und die entscheidende Frage ist, werden die Pole dann miteinander konkurrieren oder können sie auch kooperieren? Und da spielen eben auch die Mehrheit der Staaten, also die kleinen und mittleren Mächte, eine Rolle und Gruppendynamiken, die sich da bilden letztendlich. Ich glaube aber auch, dass die Vereinten Nationen reformiert werden müssen, ¿no? Es probable, en resumen, que estemos viviendo los momentos finales de un viejo orden mundial en crisis. Y no es descartable, en todo caso, que esta crisis desemboque en una aún peor. Pero también es cierto que la historia de la humanidad demuestra que, como bien podría sostener un famoso filósofo alemán, a los conflictos y las fricciones les sigue a menudo después el progreso.